Empezando a grabar. Ahí está. Bueno, lo que habíamos dicho hasta acá, recién, es que si venía una onda electromagnética, un rayo, una radiación, un rayo X, y lograba de alguna manera traspasar todos los electrones de las órbitas más externas de un determinado núcleo y chocaba o lograba acercarse a la órbita más cercana al núcleo de tal manera que lograba impactar con uno de los electrones de esa órbita, que podían ocurrir dos cosas. Una es que por ahí esta radiación, ¿sí? No tiene la suficiente energía, como para sacar este electrón de esta órbita y choca, pero queda ahí. O sea, murió. Esta radiación chocó ahí, no lo logró sacar, ¿sí? Sí. No lo logra sacar y de repente, bueno, el choque, producto del choque sale desviado, la onda electromagnética, pero no logra sacar, ¿sí? Este electrón de esa órbita. O por ahí que no sale, queda consumido, ¿sí? Vamos a suponer que vino con muy poca energía, ¿sí? Logra chocar ese electrón, no lo logra sacar, pero tampoco logra que esta pierda energía y siga su rumbo, quizás por ahí, con menor energía, sino como que murió, ya está, terminó ahí. ¿Está bien? ¿Cómo se puede, en qué condición se puede dar esto? Cuando esta reacción viene de hacer varias interacciones con otros átomos, un montón, y ya como que llega acá con el caballo cansado, digamos como que llega ya de última, con muy poca energía que interactúa con un átomo y no tiene esa energía para sacarla. ¿Está bien? Pero es como que tampoco le queda energía como para seguir su camino, esta radiación. Y es como que muere ahí, digamos. ¿Está bien? Como que termina ahí. ¿Estamos? O la otra, que pueda hacer que venga con una determinada energía suficiente como para sacar estos electrones, uno de estos electrones, de la órbita más cercana al núcleo. Acuérdense que estos están muy agarrados al núcleo. Pero si logra sacarlos, ¿sí? Este choque va a producir un hueco, ¿sí? Este electrón se pierde. Esta radiación producto del choque desvía su curso, imagínense que viene por acá, pero pierde energía, por eso lo dibujo con las onditas más distanciadas, con una onda más grande. Esto me da a entender de que esta onda que, producto del choque, ¿sí? Siga, digamos, un curso distinto al que venía, pero con menor energía, esto ya lo vimos. Y acá, profesor, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, viene una radiación ahora. Esta es una radiación, no es un electrón como vimos en la primera parte. Pero es parecido a lo que ocurre. Porque antes venía un electrón, sacaba un electrón de la órbita cercana, ¿y qué pasaba? ¿Quién recurría en su ayuda? Electrones de capas externas. Iban a tratar de tapar ese hueco y en esa transición se iba a generar una radiación. Ahora, estamos en un contexto, nada más que ahora no viene un electrón y saca este electrón y genera un hueco. ¿Quién viene? Una radiación. ¿Sí? Saca este electrón sale desprendido, sale de la órbita del átomo, cambia su trayectoria, pierde energía, habrá que ver esta radiación si sigue interactuando o no, ¿qué hace?
Pero lo que en el plano principal, acá queda un hueco. Queda desestabilizado el átomo. ¿Qué va a querer estabilizarse? ¿De qué manera? Como ya lo aprendimos. Un electrón de capa más externa va a querer ocupar este hueco acá, ¿sí? Y en esa transición de querer ocupar ese hueco, se produce una nueva radiación, ¿sí? Se produce una nueva radiación. A esta radiación que se genera se va a llamar radiación secundaria. Va a ser una radiación secundaria. ¿Está bien? Una radiación secundaria. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hubiese sido la principal si hubiese dado origen a una ahí, pero justamente, ¿quién generó esta? ¿Producto de quién? No es de un electrón, sino de una radiación, llamémosla principal, por decirlo así. ¿Sí? Que viene, saca un electrón de la órbita más cercana de un núcleo, X, ¿sí? Saca el electrón, este producto de choque, esta radiación cambia su rumbo y pierde energía, por eso la dibujo así. Y este hueco que se genera para estabilizar de vuelta el átomo, electrones de capas más externas van a querer ir a ayudar y ocupar ese hueco. Y en esa transición de ocupar ese hueco, se produce una reacción, que para diferenciarla de esta, la llamó radiación secundaria. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entiende? Y hay que ver después de esta radiación secundaria si tiene la suficiente energía como para ser aprovechable o no. Eso se verá después. ¿Está bien? Próxima consulta. Sí, ¿Se puede producir más de una radiación secundaria a la vez? sí, sí, sí. No. Sí, pero acá lo dibujo, puede ocurrir con una más afuera, puede pasar dos a la vez. Que, por ejemplo, esta sí es una secundaria. Ahora, bien, porque yo estoy dibujando una sola radiación, pero imagínense que son muchos rayos, ¿está bien? La generación. Cuando veamos que se generan muchos rayos, son muchos que atacan a la vez en el espacio, que se propagan en el espacio, ¿estamos? Entonces, un mismo átomo puede ser que haya otra radiación también, que en vez de interactuar con este, interactúa con otro, con este. Y también se genere este electrón más externo, trate de ocupar ese hueco y se produzca otra generación también de radiación. Que con respecto a esta va a tener menor energía. ¿Por qué? Porque se generó en los lugares más alejados del lugar más cercano al núcleo, que es donde se genera radiación con buena energía. ¿Se entiende? Más o menos la idea. ¿Está bien? Y este efecto se llama efecto fotoeléctrico. ¿Está bien? Porque esto es como si fuera un fotón. Cuando hay capas, electrones que caen de un nivel de energía, descienden para ocupar otro hueco con otra determinada energía, es lo que se produce también lo que se llama como un fotón. En este caso, se produciría una radiación, pero viene de ahí, de esa similitud que se llama como efecto fotoeléctrico. ¿Está bien? Y se produce una radiación secundaria. O sea que este efecto, no solamente producto de una radiación que viene con una determinada energía, va a producir que este choque saque el electrón y esta radiación cambie su rumbo y vaya con menor energía, sino que este hueco que se genera acá, al ser, digamos, ocupado por un electrón de capa superior, en esa transición se produjo una reacción llamada reacción secundaria. ¿Está bien? Se llama secundaria para diferenciarla de alguna manera a la que venía y produjo todo este escenario. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso sería radiación secundaria. Y todo este contexto se llama efecto fotoeléctrico. ¿Está bien? Es el segundo efecto. Efecto fotoeléctrico.
¿Estamos, chicos? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Está bien? Lo importante es entender esto más o menos. Intentamos. ¿Cómo se generan, cómo se pueden generar las radiaciones y cuáles son las posibles interacciones con la materia, con átomos diferentes del aire, de un compuesto, de un material, de átomos de tejidos, de nuestros tejidos, ¿sí? Nuestro organismo, etc. ¿Estamos? Esa es la idea. Son los dos efectos más importantes para la parte de radiología. Justamente que se aprovechan estos dos escenarios, ¿está bien? El efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. ¿Está bien? Un ejemplo, Profe, sí. esa onda que dibujó que va hacia abajo, ¿también sería otra radiación secundaria? Y no porque radiación secundaria se puede decir porque esta se originó a causa de la venida de una que llamémosla principal. ¿Está bien? Pero esta que es principal, de alguna manera, sigue un rumbo diferente, pero con menor energía. Es como se podría decir, bueno, la radiación principal sigue siendo esta, ¿está bien? Y esta hace diferencia porque es la que se generó acá, ¿está bien? Esta sigue siendo principal, es la principal, llamémosle, ¿está bien? Es esta que es acá. Pero ¿qué salió después de interactuar con un átomo? Salió cambiando su rumbo, su dirección, pero con menor energía, ¿está bien? Pero sigue siendo la onda, llamémosla onda 1, si le queremos decir onda 1. Bueno, acá sigue siendo la onda 1. Nada más que cambiada. ¿Por qué cambiada? Y porque producto del choque cambiaron un par de características de esa onda. ¿Está bien? Pero si yo llamo esta onda principal, sigue siendo onda principal, pero cambió su formato, por decirlo así. Ahora, esta no, porque acá para diferenciarla de esta, que es la en que interactuó con el átomo, esta radiación se originó producto de un hueco que originó el choque de una onda electromagnética, de una radiación, ¿se entiende? Por eso esta, ¿quién la dio origen? La dio origen una onda electromagnética, una radiación que impactó con un electrón de eh, la órbita más cercana del núcleo de este átomo. ¿Está bien? Y la radiación, ¿por qué hago diferencia? Porque la radiación principal, ¿dónde se origina? De un electrón que choca con un electrón más cercano, de la órbita más cercana al núcleo, que genera un hueco, y en esa transición de querer ocupar ese hueco se genera una onda electromagnética, la anterior, que es la principal, es esta. ¿Está bien? Sería de cómo se genera. Ahora, esta se genera en la misma situación, pero no lo genera producto de un choque entre un electrón y un electrón, sino un producto entre una radiación con un electrón. Entonces como que cambia, como que le tengo que cambiar el nombre, por decirlo así. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea de por qué llamo a una radiación secundaria y a otra es como que la llamo principal? Esta sigue siendo principal porque es la misma, nada más que perdió energía, perdió frecuencia, aumentó su longitud de onda. Es como que este choque le hizo cambiar, ¿sí? Es como que esta viene fresquita, choca, y es como que sigue otro camino, pero media mareada, como decirlo así, ¿viste? A grosso modo, para que se entienda. Sigo siendo yo, que vengo con una determinada energía, choqué, cambio mi rumbo, pero voy medio así, cambió algo en mí, pero sigo siendo yo, sigo siendo Daniel. ¿Se entiende? Sigue siendo la onda principal, pero cambió su característica, perdió energía. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos? Bien. Este sería lo que tiene que ver con este sector, interacción con átomos. ¿Está bien? Uno de los ejemplos que vamos a ver después, cuando nos metamos más en profundidad, esto tiene que ver con qué. ¿Con qué tiene que ver? Justamente, ¿se acuerdan que yo le dije que podía ocurrir dos situaciones?
que puede venir una onda electromagnética con poca energía, que esta onda electromagnética tenga poca energía, choque ahí, muera ahí y no logre sacar el electrón. Esto lo vamos después, lo que ocurre con los átomos de los huesos. Porque en la placa radiográfica, ¿sí?, sale el blanco, ¿sí?, sale el blanco de los huesos. Es porque la radiación no traspasó los huecos. Es como que las radiaciones, al chocar con átomos de los huesos, es como que murieron ahí y no lograron sacar los electrones de los átomos de los huesos. Entonces, ¿qué? Al morir la radiación, esta radiación no logra llegar a la placa radiográfica, porque murió en el camino. Se topó con una pared, por decirlo así. ¿Se entiende? Es por eso que en la placa radiográfica sale la parte blanca de los huesos y lo demás no. ¿Se entiende? Quiere decir que en la placa radiográfica después vamos a ver que en la parte que salen los huesos es porque la radiación ahí, en ese sector, quedó en el camino, no pasó. Y la otra parte que sale en la placa radiográfica es porque la radiación cruzó, pasó nuestro organismo y se impactó contra la placa radiográfica. ¿Se entiende la idea? Este es un ejemplo de lo que ocurre cuando choca una radiación justamente con átomos de este estilo, ¿sí?, de los huesos, del esqueleto, donde estos átomos, estos electrones muy cercanos al núcleo, están muy agarrados y por ahí logran impactar acá, pero no logran sacarlo. Entonces que por ahí lo pueden sacar, pero es tanto el choque como que, digamos, de alguna manera van hacia otro lado, pero no es que crucen, chocan y pasan, traspasan llegando a la placa radiográfica. ¿Se entiende? Es por eso que de alguna manera en la placa radiográfica se ve todo el tema del esqueleto, la parte de los huesos. ¿Está bien? Y la otra parte no. ¿Qué significa? ¿Que la radiación en la parte blanca pasó? No. Es que ahí quedó bloqueado la radiación. La otra parte que se ve en la placa radiográfica medio grisáceo y eso es porque la radiación logró pasar el organismo, ¿sí?, y logró impactar contra la placa radiográfica. ¿Está bien? Después se va a ver si es más oscuro, ¿sí? Si es más oscuro porque la radiación logró pasar. ¿Se entiende? Si es grisáceo, bueno, dependiendo del material, ¿sí?, o los sectores donde pase, se van a ver sectores más grisáceos, más blancuzcos, más negros. ¿Está bien? Ahí se va a ver se va a ver los átomos de diferente, si es un, no sé, los pulmones que están contenidos de aire, y la radiación va a interactuar con esos átomos que tengo acá contenidos en los pulmones de aire, y van a interactuar de una manera y se van a impactar contra la placa radiográfica de una determinada manera. Van a dar un determinado color, oscuro. Pero si logran interactuar con otra parte, que yo, con grasas del cuerpo, o con agua, parte del agua, qué sé yo. A veces nos tienen que sacar una ecografía y nos hacen tomar litros de agua, entonces por ahí interactuar con el tema del líquido, en la placa radiográfica impacta con otro color, ¿sí?, un poco más grisáceo, después se verá. ¿Está bien? Pero va a depender de la densidad o la cantidad de átomos que tengan que interactuar estos rayos con ese medio. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Fíjense a dónde, más o menos se los adelanto como para que uno, ¿sí?, vaya viendo, para que tenga un sentido esto, si no así, este tipo me está enseñando de átomos, ¿cuándo llegamos a la parte de, bueno, obviamente está bueno esto, entender el por qué, ¿está bien? ¿De dónde salen las cosas? Bueno, nada, eso lo veremos más adelante. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Bien, bien. Ahora otra cosita. Justamente en esta área, la radiación, vimos una cosita acá, la radiación, que interactúa con átomos, ¿sí? Y vemos que de alguna manera este escenario logra sacar un electrón,
Y habíamos visto recién el otro efecto, el Compton, cuando esta radiación chocaba con un electrón de su última órbita y sacaba el electrón. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a hacer acá la diferencia, porque esta radiación que se desplaza en el aire va a tener otra unidad diferente a la anterior. Va a decir, profesor, pero yo aprendí radiación Curie, la unidad Curie. Sí, pero eso tiene que ver con un elemento, ¿sí?, o un material que irradia partículas alfa y beta. Es una manera, un estilo de radiación. ¿Está bien? Esa radiación, esa cantidad de radiación que emite o emana de cantidad de partículas alfa y beta, se lo denomina con la unidad Curie. ¿Está bien? Pero esta radiación en el aire, yo tengo que medirla de alguna manera, ya en el aire. No la otra es la cantidad de radiación que emite un material. Esa cantidad de radiación, la que emite, se lo nombraba con Curie, la unidad Curie. Ahora ya tenemos la radiación en el aire que se desplaza. Ahora, yo en el espacio, yo tengo que tener que poder medirla. Bueno, va a aparecer otra unidad. ¿Se entiende? Para poder medirla. En el desplazamiento en el aire. ¿Y cuál va a ser esa unidad? Esa unidad, vamos a borrar acá. Esa unidad es el Röntgen. Que se simboliza con la letra R mayúscula. ¿Está bien? El creador de los rayos X, profe. ¿Estamos? Esa va a ser la unidad. ¿Sí? Y la idea es, bueno, ya que presentamos la unidad, antes un Curie equivalía a tanto, ¿sí? 3,7 por 10 a la 7 también, Becquerel, y que un Becquerel era la desintegración, ¿se acuerdan? Esto va a tener otro perfil. Entonces, bueno, muy bien, profesor. Me dice que esta es una nueva unidad para medir la radiación, el desplazamiento de la radiación en el aire. ¿Está bien? Röntgen. ¿Y cuál va a ser su equivalencia? Entonces, su equivalencia va a ser la siguiente. Un Röntgen, o sea, una R, equivale a 2,08 por, no me quiero hacer macana, por 10 a la novena pares iónicos por centímetro cúbico. ¿Dije bien? Sí, por centímetro cúbico. Déjenme ver. Ahí está viendo un mensaje, perdón. ¿Qué se entiende por esto, profesor? Chino básico. Tranquilo. ¿Se acuerdan yo lo que le había dicho? Cuando por alguna instancia yo le había dicho que un átomo perdía un electrón, llámese temperatura, como les di un ejemplo, está bajo el escenario de una elevación de temperatura y eso hace que los electrones giren a mayor velocidad y que llegue un momento que la fuerza centrífuga supere la fuerza que tiene el núcleo y ese electrón se pierda o salga desprendido. Ese átomo que perdió un electrón, entonces ese electrón con el átomo que perdió el electrón, se llamaba par iónico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá, un Röntgen, ¿a qué va a ser igual? 2,08 por 10 a la novena, o sea, ¿qué significa este 9? Son 9 lugares a partir de la coma, o sea que viene, va a ser 208, a 208 hay que ponerle 7 ceros más. Todo ese número, pares iónicos, ¿sí? Por centímetro cúbico.
¿Qué significa eso, profe? Un centímetro cúbico es unidad de volumen. Imagínense una cuadrícula que tiene este estilo. Este es un cubo, en línea punteada la parte trasera que no se ve. ¿Sí? Como si fuera un dado, ¿sí? Un cubo. ¿Sí? Que mida esto 1 centímetro, esto ancho, alto 1 centímetro y fondo que sea 1 centímetro. Eso sería 1 centímetro cúbico. Bueno, esto en el aire, 1 centímetro cúbico en el aire, cuando una cierta cantidad de radiación pueda lograr desprender toda esta cantidad de electrones de la última órbita, por decirlo así, ¿sí? Que se van a transformar. A medida que interacciona la radiación, ese átomo pierde un electrón. Se me queda un átomo sin el electrón. Ese es un par iónico. Voy a tener, cuando esa radiación medida en un espacio de 1 centímetro cúbico logre interactuar de tal manera que logre separar a tanta cantidad de átomos un electrón, quiere decir que a esa cantidad de radiación le voy a llamar un Röntgen. ¿Se entiende la idea? Por eso era importante explicarle primero, que yo arranqué la clase pasada, de recordatorio, a qué llamamos par iónico, aquel átomo que perdió un electrón. Entonces, ese electrón que salió, sumado al átomo al que pertenecía, que ahora se quedó sin ese electrón, ese era par iónico. Bueno, esta cantidad en número, ¿sí?, de átomos que perdieron su electrón, ¿sí?, medidos en 1 centímetro cúbico de espacio, a eso llamo radiación de un Röntgen. ¿Está bien? Hay otra unidad, pero la vamos a poner que se tiene que ver con Coulomb por kilogramo. ¿Está bien? Pero hay otra similitud de esto. Pero para explicarle Coulomb, nosotros necesitamos ver las cargas eléctricas. ¿Está bien? Corriente eléctrica. ¿Está bien? Para que entiendan, digamos, la otra unidad que está dando vuelta por ahí. ¿Sí? Porque usted me puede decir, profesor, esta unidad que usted me dijo, yo la encontré en otro libro que me dice que un Röntgen es otra manera, otro valor. Bueno, por eso, cuando veamos cómo se generan los electrones libres, esos electrones que interactuaban al principio para la generación de radiación, esos electrones, cómo se generan, nosotros necesitamos ahí abordar el tema de corriente eléctrica, voltaje. ¿Está bien? Y cuando veamos bien lo que es corriente eléctrica, ¿sí?, ahí vamos a mencionar lo que llamamos nosotros un Coulomb. Y ese Coulomb después lo vamos a meter justo acá en Röntgen. ¿A cuánto equivale? ¿Está bien? A cuántas cargas eléctricas, que de alguna manera es la cantidad de electrones, ¿sí?, la cantidad de electrones que salieron de los subátomos respectivos, por decirlo así. ¿Se entiende la idea? ¿Está bien, chicos? Bueno, esa es la idea. Se los dejo presentado así. Para que vean el número y entiendan el porqué. Pares iónicos por centímetro cúbico. Pares iónicos por centímetro cúbico. Me está matando este tipo. Bueno, en el volumen, en el espacio es 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Es volumen, unidad de volumen. Volumen es ancho, alto y fondo. ¿Está bien? ¿Estamos? 1 centímetro cúbico en el aire, donde cierta radiación logra separar en su interacción con esos átomos del aire, logra separar de sus átomos cierta cantidad de electrones. ¿Cuántos? Esta cantidad. Cuando logra separar esa radiación, esta cantidad de electrones de sus átomos respectivos, quiere decir, en 1 centímetro cúbico de aire, quiere decir que estamos en presencia de un Röntgen de radiación. ¿Está bien? ¿Estamos? Nada, hasta acá. ¿Se entendió, chicos?
Perfecto, profe. Profe, Bárbaro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya nos quedamos un poquito de tiempo. Fue más o menos ver un poco más en profundidad lo que vimos la clase pasada y terminamos el efecto fotoeléctrico que no explicamos. Hicimos la presentación de la unidad de radiación, ¿sí? Que esto van a aparecer después en los aparatos de radiología. También cuando tengan que sacar la placa radiográfica, van a hablar de Röntgen, ¿sí? Y uno, si uno quiere saber, bueno, de dónde sale la unidad, cuánto equivale, bueno, ya sabe de dónde sale. ¿Está bien? Así que, bueno, chicos, hasta acá llegamos. ¿Estamos? Nos mantenemos en contacto, traten de hacer las actividades, mandarme las actividades anteriores, ¿está bien? Así voy corrigiendo. Muy poquito corregí de radiografía porque estuve viendo otras materias, pero prometo esta semana a fondo lo que me manden, lo prometo verlo, ¿está bien? Así que bueno, nada. Bueno, chicos, aquí me despido. Nos mantenemos en contacto. ¿Estamos? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, saludos y cuídense mucho. Usted también, profe. Nos vemos, gracias. Chao, chicos, cuídense, suerte.